¿Alguna vez has notado cómo ciertos comportamientos entre hombres heterosexuales tienen un componente que podríamos llamar homoerótico, aunque nadie lo mencione directamente? No es una locura ni una conspiración. Es algo que ha estado presente en culturas de todo el mundo desde hace siglos y que hoy, curiosamente, genera debates intensos. Quédate porque lo que vamos a explorar rompe muchos esquemas y además hay datos y ejemplos que muy poca gente conoce. Antes de seguir, si te gusta este tipo de contenido y quieres apoyar el canal, dale like ahora mismo, suscríbete y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando publiquemos un nuevo vídeo. Para entender bien este fenómeno tenemos que retroceder mucho en el tiempo. No hablamos de moda reciente ni de bromas universitarias modernas. El homoerotismo entre hombres heteros tiene raíces profundas en rituales, estructuras sociales y dinámicas de poder que existían mucho antes de que se definieran las orientaciones sexuales tal y como las conocemos hoy. En la antigua Grecia, por ejemplo, existía un ideal masculino centrado en la belleza del cuerpo del hombre. Las esculturas, los poemas y hasta los entrenamientos en los gimnasios se enfocaban en resaltar la figura masculina de manera estética y muchas veces sensual. No se trataba necesariamente de relaciones románticas o sexuales, aunque también existían, sino de un reconocimiento cultural hacia la atracción masculina en un entorno donde la masculinidad se idealizaba. Lo interesante es que muchos de esos hombres eran considerados heterosexuales dentro de su contexto, porque el concepto de orientación no funcionaba como ahora. La línea entre admiración estética y deseo físico era mucho más difusa. La sociedad aceptaba ciertos gestos, miradas e incluso contactos físicos, que hoy, en algunos contextos, levantarían cejas. Es curioso porque, si lo piensas, la cultura occidental moderna, sobre todo la masculina, ha reprimido muchísimo cualquier forma de expresión afectiva o estética entre hombres por miedo a ser etiquetada. En los siglos posteriores, con la llegada de la moral cristiana más estricta en Europa, esa libertad empezó a desaparecer. Las expresiones homoeróticas se escondieron en el arte, en la poesía o en rituales cerrados. Sin embargo, no desaparecieron. Se transformaron, por ejemplo, en muchas sociedades militares, el compañerismo masculino extremo derivaba en vínculos intensos, que podían incluir comportamientos que hoy calificaríamos de homoeróticos, no por deseo explícito, sino por la intensidad emocional y física compartida en situaciones límite. A mí personalmente me parece fascinante cómo la historia va reciclando patrones, aunque la gente no se dé cuenta. En los internados británicos del siglo XIX, por ejemplo, hay registros de amistades románticas entre chicos heterosexuales que escribían cartas apasionadas, se abrazaban en público y compartían gestos de intimidad sin que eso se considerara algo necesariamente sexual. Era parte de la cultura interna de esos espacios. Si hoy un adolescente hiciera eso en muchos países, lo más probable es que sufriera burlas o que se le etiquetara de inmediato. Y aquí es donde empieza la parte más jugosa. En la actualidad, el homoerotismo entre héteros no ha desaparecido, solo ha cambiado de forma y de escenario. Pensemos en vestuarios de fútbol, en bromas entre amigos, en realities o incluso en redes sociales. Hay una delgada línea entre la broma y la exploración de límites. Muchos comportamientos que se justifican como colegueo o tienen un componente de tensión homoerótica clarísimo. Un ejemplo típico son esas bromas físicas entre amigos que van más allá de un simple golpe amistoso, toques prolongados, desafíos de cercanía, abrazos que se convierten en medio luchas. Todo eso tiene un subtexto que no se suele verbalizar. Y aquí no hablamos de que esos hombres estén reprimidos ni de que tengan una orientación distinta, sino de que la expresión física y emocional masculina ha sido tan limitada culturalmente, que muchas de estas manifestaciones aparecen disfrazadas de juego. Es casi como si la sociedad hubiera permitido pequeñas válvulas de escape para que esa cercanía pueda existir sin romper el guión de la heterosexualidad tradicional. Otro detalle curioso es cómo el homoerotismo hetero se ha explotado mediáticamente. Muchas series y películas juegan con esa tensión porque saben que genera morbo, atención y conversación. Un ejemplo clarísimo son los llamados bromances en Hollywood, donde dos personajes masculinos desarrollan una relación intensísima, llena de gestos afectivos, miradas y complicidad, sin llegar nunca al terreno romántico abierto. Eso mantiene al público enganchado porque explora una zona gris muy potente emocionalmente. Piénsalo bien. Esa tensión genera identificación en muchos hombres que sienten afecto profundo por amigos, pero no tienen herramientas culturales para expresarlo abiertamente. También genera curiosidad en parte del público femenino, porque rompe con el modelo clásico del hombre distante y poco expresivo. Es casi una coreografía social. Y si vamos un paso más allá,
En redes sociales se ha popularizado el juego consciente con estos límites. Influencers, streamers y creadores de contenido usan la tensión homoerótica como estrategia de retención. Hay vídeos virales donde dos chicos se acercan demasiado, se tocan de manera ambigua o simulan situaciones que juegan con la expectativa del espectador. ¿Por qué funciona tan bien? Porque activa emociones contradictorias, curiosidad, humor y en algunos casos incluso deseo reprimido en la audiencia. Un punto importante que pocas veces se menciona es que este tipo de comportamientos no implica necesariamente que haya deseo homosexual oculto. A veces sí, a veces no. La clave está en entender que la masculinidad y la heterosexualidad no son bloques rígidos, sino construcciones sociales que van evolucionando. Hay hombres que se sienten cómodos explorando ciertos límites físicos o afectivos sin que eso ponga en cuestión su identidad. Otros, en cambio, lo viven como un tabú enorme. Si te está pareciendo interesante y quieres que más gente descubra estas historias y análisis, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Así no te perderás los próximos vídeos porque, sinceramente, vienen temas aún más potentes. Volviendo al hilo, hay un detalle histórico que me encanta porque demuestra que este fenómeno es cíclico. En el Renacimiento, por ejemplo, muchos artistas masculinos pintaban cuerpos de otros hombres con una carga erótica evidente, aunque la mayoría se identificaban públicamente como heterosexuales o simplemente no hablaban de su vida privada. Miguel Ángel es uno de los casos más comentados. Sus obras están llenas de figuras masculinas idealizadas, con una sensualidad que muchos historiadores modernos interpretan como homoerótica, y sin embargo, en su contexto, eso no era necesariamente un statement sobre su orientación. Era parte de una tradición estética y espiritual donde el cuerpo masculino era visto como reflejo de perfección divina. Lo paradójico es que en nuestra época, con todos los avances en diversidad y aceptación, muchos hombres siguen sintiendo que no pueden mostrar afecto físico entre ellos sin que se cuestione su identidad. Mientras tanto, la cultura popular sigue explotando esa tensión porque, sinceramente, funciona. Genera visitas, genera conversación y, sobre todo, mantiene la atención. En mi opinión, el homoerotismo entre héteros funciona como un espejo cultural. Refleja tanto nuestros miedos como nuestras curiosidades colectivas. Por un lado, muestra que la línea entre amistad intensa y atracción no es tan clara como nos gustaría pensar. Por otro, revela cómo la sociedad ha limitado históricamente la expresión emocional masculina. Cuando un grupo de amigos juega con esos límites, a veces sin ser plenamente consciente, lo que están haciendo es reactivar algo que lleva siglos ahí. También me parece importante decir que reducirlo todo a represión o a broma simplifica demasiado el fenómeno. Hay muchas capas. Está la admiración estética, el deseo de cercanía emocional, la experimentación de límites y, en algunos casos, sí, el deseo sexual latente. Pero no es igual en todos los contextos ni en todas las personas. Por eso es un tema tan rico para analizar. Si analizamos el impacto cultural que tiene este fenómeno hoy en día, vemos que no se trata de algo marginal ni anecdótico. A nivel global, la tensión homoerótica en contextos heterosexuales se ha convertido en un recurso narrativo, en una herramienta de marketing y hasta en una especie de lenguaje compartido dentro de ciertos grupos. Un claro ejemplo es la forma en la que se viralizan ciertos vídeos en TikTok o Reels. Dos chicos se miran de forma intensa. Alguien graba ese momento, se pone música sugerente y en cuestión de horas la publicación acumula millones de visualizaciones. La gente no puede evitar mirar porque de algún modo ese tipo de escenas despiertan emociones mezcladas. Una parte del público se ríe porque lo interpreta como broma. Otra parte se incomoda porque no encaja con la idea rígida que tiene sobre la masculinidad. Y otra parte se queda mirando con fascinación porque hay algo en esa tensión que les resulta intrigante, aunque no sepan explicarlo. Esa mezcla es oro puro para las plataformas. Cuantas más reacciones diversas generas, más alcance te dan. Y el homoerotismo entre héteros es precisamente uno de esos temas que polarizan sin necesidad de palabras. Hay teorías interesantes que intentan explicar por qué este tipo de interacción genera tanto interés. Una de ellas dice que el cerebro humano reacciona con atención especial ante cualquier escena que desafía categorías establecidas. Ver a dos hombres heterosexuales interactuando de una manera ambigua pone a prueba nuestras expectativas culturales. No es un romance abierto, tampoco es simple amistad, y esa ambigüedad hace que el espectador se quede enganchado intentando clasificar lo que ve. Otra teoría, más sociológica, plantea que en sociedades donde la masculinidad ha estado muy vigilada, cualquier gesto que cruce límites tradicionales
funciona como una especie de liberación simbólica, no necesariamente para los protagonistas, sino para los que observan. Es como si dijeran en silencio: mira, se puede jugar con estas fronteras sin que el mundo se derrumbe. Esa sensación de transgresión ligera, sin consecuencias graves, es atractiva porque genera adrenalina emocional. También está el factor de identificación. Muchos hombres han sentido en algún momento de su vida esa mezcla de afecto, admiración y tensión con amigos cercanos. No lo etiquetaron, no lo hablaron, pero lo sintieron. Verlo representado, aunque sea en tono de humor, puede resultar liberador. Es como si la cultura digital hubiera abierto una ventana para mostrar dinámicas que antes permanecían en la sombra. Y ojo, no estamos hablando de algo nuevo inventado por Internet. Lo que ha cambiado es la visibilidad. Antes estas situaciones ocurrían en espacios privados, en internados, equipos deportivos, cuarteles o simplemente entre amigos sin cámaras. Ahora cualquier escena puede grabarse y compartirse al instante. Y cuando eso ocurre, el fenómeno se amplifica, se vuelve tendencia y se replica en miles de contextos distintos. Un caso muy llamativo es el de ciertos influencers que han convertido la tensión homoerótica en parte central de su estrategia de crecimiento. No es casualidad que aparezcan vídeos planificados donde dos amigos se acercan lentamente, fingen un momento romántico y justo antes del beso cortan con una broma. Esa estructura se repite porque funciona, mantiene a la audiencia pegada a la pantalla hasta el último segundo. Es puro control de retención. Lo que me parece más interesante es que muchos de estos creadores son abiertamente heterosexuales y lo dejan claro. Juegan con la tensión precisamente porque saben que el público está dividido entre quienes lo ven como entretenimiento y quienes perciben un subtexto más profundo. Al final, se trata de entender que la identidad y la expresión no son tan lineales como a veces se piensa. En el terreno psicológico, algunos especialistas opinan que estos comportamientos pueden cumplir varias funciones simultáneas. Por un lado, sirven para reforzar vínculos dentro del grupo, porque compartir un momento ambiguo y luego reírse de él puede fortalecer la confianza mutua. Por otro lado, ofrecen un espacio seguro para explorar sin comprometer etiquetas. Y en tercer lugar, funcionan como forma de aliviar tensiones internas que pueden venir de la presión social por cumplir con ciertos modelos masculinos. Yo creo que este fenómeno tiene una parte muy humana y otra muy cultural. La humana es la necesidad básica de conexión, de cercanía y de reconocimiento entre iguales. La cultural es la forma en la que cada sociedad decide regular y codificar esa cercanía. En algunas épocas y lugares se permite más, en otras se reprime, pero el impulso de fondo sigue ahí. Un detalle que a menudo pasa desapercibido es que en culturas no occidentales existen ejemplos parecidos. En algunas tribus del Pacífico, por ejemplo, existen rituales de iniciación donde los jóvenes comparten experiencias físicas intensas, entre ellos antes de casarse con mujeres. En su contexto, eso no se percibe como homosexualidad ni como tabú, sino como parte del camino hacia la adultez. En Japón, durante el periodo Edo, había formas de afecto masculino muy intensas entre samuráis y aprendices, registradas en diarios y obras literarias, que no entraban en conflicto con el matrimonio heterosexual posterior. Lo que esto demuestra es que la línea entre lo que llamamos homoerótico y lo que consideramos heteronormativo depende muchísimo de la cultura y del momento histórico. Si algo queda claro es que la idea moderna de masculinidad occidental es bastante restrictiva en comparación con otros modelos. En el ámbito deportivo también hay muchísimo material para analizar: vestuarios, celebraciones, rituales de equipo. Hay estudios que muestran que en deportes de contacto, como el rugby o el fútbol americano, los niveles de contacto físico entre hombres son altísimos, mucho más que en contextos sociales normales. Y aunque la mayoría de esos gestos no tienen intención sexual, desde fuera pueden percibirse como intensamente homoeróticos. Es un recordatorio de que la frontera entre camaradería y tensión física es más flexible de lo que parece. Un ejemplo mediático muy recordado fue cuando dos jugadores de fútbol celebraron un gol con un beso en la boca totalmente espontáneo. La imagen dio la vuelta al mundo. Se generaron debates interminables, y al final ellos mismos explicaron que fue simplemente una explosión de emoción del momento. Sin embargo, el hecho de que un gesto así genere tanto revuelo dice mucho sobre nuestras percepciones colectivas. Otro factor importante es cómo la juventud actual está redefiniendo estos límites. Las nuevas generaciones tienen menos miedo a jugar con la ambigüedad. Muchos adolescentes y jóvenes adultos no sienten la misma necesidad de justificar cada gesto afectivo. Esto se ve clarísimo en redes sociales, donde suben vídeos bailando, abrazándose
compartiendo intimidad sin preocuparse tanto por etiquetas. Algunos lo hacen por humor, otros por naturalidad, pero el resultado es el mismo. Las barreras rígidas se diluyen poco a poco. Personalmente creo que esta tendencia no es una moda pasajera, sino un síntoma de cambio cultural profundo. Las nuevas generaciones han crecido viendo más diversidad, más narrativas alternativas y más representaciones de masculinidades distintas. Eso les permite explorar sin cargar con el mismo peso de los tabúes anteriores. Y en ese contexto, el homoerotismo entre héteros se convierte en una zona de juego, de exploración y también de desafío simbólico. En la conclusión de todo esto hay una idea poderosa. Este fenómeno no va a desaparecer. Al contrario, va a seguir evolucionando porque toca fibras muy profundas de la identidad y la cultura. Es un recordatorio de que las categorías que usamos para entender las relaciones humanas son útiles, pero no siempre suficientes. Hay matices, zonas grises y dinámicas que escapan a las etiquetas simples. Si has llegado hasta aquí, probablemente ya te habrás dado cuenta de que este no es un tema de blanco o negro, es un entramado de historia, cultura, emociones y percepciones. Entenderlo mejor no solo ayuda a desmontar prejuicios, también permite que las personas puedan vivir su afectividad con menos miedo y más libertad. Y si este análisis te ha resultado interesante, te invito de verdad a que dejes un like, te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas los próximos vídeos. Lo que viene va a dar mucho que hablar.